Do you know where your flowers come from? De Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena, de Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena. Hola chicos, yo soy la gringa latina, straddling two worlds y buscando cultura de Latinoamérica para mostrar al mundo. Did you know that over 75% of all the flowers that come to the United States are from Colombia? So since Valentine's Day is coming up in the States and flowers are the biggest part of this day, I really wanted to make this video for you guys to show you where your flowers come from, talk to a flower farmer from here, and share a little bit about the silletero culture from the state of Antioquia, Colombia. Today we'll be visiting a town called Santa Elena, where the silleteros and their families live and grow the flowers. I'll be visiting with a wonderfully kind man, Jose Angel Zapata, at his farm, El Pensamiento. Let's go! Esta vez sí nos arrimaron más a casito de Maturín. Y qué sorpresa me llevé yo cuando miré la gobernación. Bien asustado arranqué a correr y de mi padre me embolaté y editaba como una fiera. Hola, acá estamos en la finca del Pensamiento con José Ángel Zapata. Pues una de las primeras preguntas que quería hacer a usted es ¿qué importancia lleva la cultura silletera para usted? Para nosotros ser silleteros, la cultura silletera es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es un legado que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres. Es lo mejor que nos pudo haber pasado ser silleteros para nosotros. Mejor dicho, no hay palabras para escribir todo eso. Mi mamá 40 años fue silletera, yo ya llevo 15 años directamente. ¿Y tiene un hijo? Tengo dos hijos. Dos hijos, ok. Tengo dos hijos. Y es importante, me imagino, pasar las tradiciones a ellos. Claro, esto, así como nosotros vivimos desde nuestros abuelos, de nuestros padres, ya me siento muy orgulloso que sé que tengo los hijos que siguen, si Dios quiere, hoy y mañana con esta tradición. Y ya soy abuelo también, tengo una nietecita que también eso baila, brinca por todo el jardín y mejor dicho, eso es la alegría más grande. Y en la época de la Feria de las Flores, más o menos ¿cuántas personas pasan por acá? ¿Cree? No, eso no tiene uno contadero porque uno está trabajando, mejor dicho, y esos son ríos de gente. Ajá. Gracias a Dios ya para nosotros es un orgullo tener gente de muchas partes del mundo, de muchos países. Entonces eso también se siente uno muy orgulloso Sí. de compartir, de que la gente venga y nos visite, vea lo que hacemos aquí en el corregimiento de Santa Elena, vea las fincas silleteras. Mejor dicho, que no dejen de venir porque esto se lo pierden, porque esto es una tradición muy bonita y tenemos muchas cosas para compartir con todos los, tanto los colombianos como los extranjeros. Sí, Entonces, claro que sí. Las flores llevan alegría, ¿no? Eso es como lo que quiero mostrar al mundo, es la belleza y la alegría que lleva Colombia para el mundo. Cuando piensan en un producto que comparte en Colombia y en los Estados Unidos, pues los canadienses no son educados y dicen, drogas, venden drogas en los Estados Unidos, pero uno, o sea, quiero mostrar la belleza de Colombia y romper esos estereotipos. La mayoría de las flores que llegan a los Estados Unidos son de Colombia y esta es la zona principal de Antioquia que hacen las flores, entonces es algo muy bonito que tenemos en común. Sin Colombia, sin gente como usted, no tendríamos las flores para como el día de San Valentín. mejor dicho, se pueden mostrar cosas buenas, no solamente que hayan que cosas malas o algo, sino que gracias al Señor tenemos muchas cosas muy importantes que mostrar. Y hablando de la tierra, pues cuando yo vine acá hace un año y medio, si puedo decir una cosa que me hizo enamorarme tanto de Medellín es la tierra, o sea, en las afueras de Medellín. Medellín es la ciudad, pero cuando te alejas un poco de la ciudad, te ves toda la belleza que es Colombia y Antioquia y todo eso. Entonces, como ustedes tienen una conexión muy fuerte con la tierra, pues puedes hablar un poco de eso, de tal vez también la importancia que lleva la tierra para ustedes y su familia que han estado cultivando por muchos años. Claro, la tierra, por ejemplo, nosotros empezamos lo que es a yerbar y a organizar mucho abono, que esto es orgánico. ¿Para qué? Para que cuando llegue la época de la siembra tengamos todo ya preparadito, lo que es el abono orgánico, lo que es el terreno ya preparado.
para que ahí directamente empezar a trasplantar el jardín. Yo, por ejemplo, me levanto a las 5:30 de la mañana o 5 de la mañana y me pongo a contemplarlas, a echarles agüita, a mirarlas, a hablarles, a contemplarlas, mejor dicho, niña, porque estás como aburrida. Entonces uno ve que tan marchita, le hace falta, claro, hay que hablarles. Son tan coloridos y eso es algo muy característico de Latinoamérica por lo general. Sí. Color, o sea, cultura. Claro. ¿Oíste vos? ¿Quién son ese par de montañeros que vienen por allá? Eso no son de por acá. Eso es el boquiabierto con el papá, hombre. Más o menos, ¿cuánto tiempo te toma para construir todo esto? Esta silleta me toma por lo menos 20 días, porque estas son flores que hay que irlas pegando una por una. Y son flores que hay que hacerles un tratamiento, hay que desgranarlas, hay que para poderlas pegar y luego ya darle un toque final que es la pinturita y organizarlas. Por eso es que se demora tanto. Me siento muy orgulloso de que mi Diosito me hubiera puesto en este trabajo de la jardinería y de ser agricultor. Créeme que sí, pues si puedo comprar las flores de usted, los voy a llevar a mi casa y decir Claro, que eso claro, es el pensamiento. claro. Listo, muchísimas gracias, señor José Zapata. Ha sido una experiencia maravillosa venir acá a visitar su finca tan bonita y aprender más de la cultura ciatera. Y mira, me dejaron tan amables, me dejaron con estas flores. Me encanta, me encanta. Me encanta Medellín, me encanta.